Bienvenidos nuevamente. I want to, if you would just, for 5 minutes, Por un tiempito de 5 minutos, think with me just for 5 more minutes on the 2 Corinthians 3 text that I summarized. quisiera que pensemos juntos sobre el capítulo 3 de 2 de Corintios, del cual hice un resumen en la lección pasada. I had planned a full, long lecture on it, Yo había planeado una lección completa sobre 2 de Corintios 3, but would like to make 2 brief summarizing comments about that text. pero quisiera hacer 2 comentarios breves en forma de resumen de este pasaje de 2 de Corintios 3. It turns on the difference between Lutheran and Reformed understandings of this text. Y esa explicación en realidad gira alrededor de la diferencia entre la explicación luterana y la explicación calvinista reformada sobre el texto. Y quisiera ilustrar esto. The Lutherans see the contrasts between the letter and the spirit. Los luteranos ven el contraste entre letra y espíritu en este pasaje As an absolute contrast como un contraste absoluto, rooted in antithetical principles. que está enraizado en principios antitéticos. The letter is not gracious, Es decir, la letra no tiene gracia, the spirit is gracious. pero el espíritu tiene gracia. And so they make absolute contrasts between death and life, Entonces ellos hacen un contraste absoluto entre muerte y vida, condemnation and righteousness. entre condenación y rectitud. But the Reformed Pero los reformados view the contrast as redemptive historical. ven el contraste como lo histórico redemptivo o redentor. And let me explain what I mean by both of those terms. Quiero explicar estos 2 términos. By redemptive, we mean 2 modes of redemptive grace. Por lo redentor queremos hablar de 2 momentos redentores. A lesser glory of grace given under the letter, Es decir, una gloria, mejor dicho, una gracia con menos gloria dada en what? Lesser glory. redemptive grace in both covenants. Ya, en ambos pactos hay gracia redentora, pero en uno hay una gracia, digamos, menor que en el otro. In other words, the distinction is not between no redemption under letter and redemption under the Spirit. En otras palabras, la distinción no está en que no hay redención en la ley y que sí hay redención en lo espiritual. Esa no es la distinción. It's between 2 instances or 2 eras of redemptive grace. Más bien es una distinción entre 2 eras de gracia redentora. One, under the letter, is a fading glory. Una gloria en la ley que es una gloria temporal, Under the Spirit, it's an abiding. y bajo el Espíritu es una gloria imperecedera, permanente. But the contrast is between 2 redemptive eras. Es decir, el contraste está entre 2 eras de redención. And what once had glory Y la una que tenía gloria una vez has been so superseded by Christ ha sido, digamos, tan trascendida por Cristo that by contrast it has no glory que por contraste diríamos que no tiene gloria. and is as good as death and condemnation. Y es tan hermosa como la muerte y la condenación. That's a much more reformed way of understanding 2 Corinthians 3. Esa es la manera calvinista, reformada de entender 2 de Corintios 3. And I just wanted to make you aware of that. Y quería que ustedes estén conscientes de esa diferencia. Lutherans and Reformed are still Protestant brothers and sisters. Nosotros respetamos a nuestro hermano Lutero como un hombre reformado y lo consideramos como un protestante, hermano en Cristo. But do have some differences of interpretation. Pero tenemos una diferencia de interpretación sobre este pasaje que quería comunicarles, que ustedes estén conscientes de eso. And if we have time, we'll explore a few more of those tomorrow. Si mañana nos quedaría tiempo, vamos a explorar un poco más esa explicación.
Now, I want us to shift gears, and this will be a little easier than what we've just done. Ahora vamos a hacer un cambio, como si estuviéramos manejando un carro. The hardest part of the conference is over. Y ahora ya terminó la parte más difícil de la conferencia. You should all get a t-shirt Así es que ya pueden ponerse su polo y respirar aire fresco. that said, I made it through Thursday. Y digan aquí, sobreviví miércoles y jueves. ¿eh? Downhill from this. Ahora vamos a caminar hacia abajo más bien, ¿no? Más fácil. But we still need to look carefully at our Bibles. Sin embargo, necesitamos mirar nuestras Biblias con cuidado. And the question that I want to ask and begin to answer tonight Y la pregunta que yo quisiera preguntar y empezar a responder en esta noche is this. es la siguiente. How is the redemption accomplished by Christ ¿Cómo es cumplida por Cristo esta redención? applied to those other than Christ? ¿Y cómo se aplica a otras personas que no son Cristo? How is what Christ purchased in his death ¿Cómo es aquello que Cristo compró con su muerte and what he became in his resurrection y lo que Cristo llegó a hacer en su resurrección? communicated to his people? ¿Cómo es eso comunicado a su pueblo? How is what is wrought in Christ and by Christ Lo que fue obrado en Cristo y por Cristo, come to benefit sinners? ¿cómo llega a ser de beneficio para los pecadores? The very short answer to that La respuesta más corta a esa pregunta es is union with Christ la unión con Cristo by the Spirit mediante el Espíritu through faith. a través de la fe en Cristo. So I'm going to draw a picture on the board, diagram on the board. Voy a hacer un diagrama aquí en la pizarra. Union with Christ. Aquí dice unión con Cristo And the question is how y la pregunta es ¿cómo a sinner un pecador can come to be puede llegar a ser united to Christ? o a llegar a estar unido con Cristo? This is very basic and very important. Esto es muy básico como también muy importante. So let's start to talk about this as an overflow of what we looked at in 1 Corinthians 15. Entonces vamos a hablar de esto como una continuación de lo que hemos hablado en 1 Corintios 15. Christ is life-giving spirit. How does that come to benefit you? Ya sabemos que Cristo es espíritu vivificante. ¿Cómo me beneficia eso a mí como cristiano? Now there are many places where I could begin teaching. Hay varios versículos de la Biblia de los cuales puedo tomar para explicar este tema. On this topic, but I've chosen to begin with Jesus' teaching of the Holy Spirit. Pero he escogido empezar con la enseñanza de Jesús mismo acerca del Espíritu Santo. And you can turn to John 16, verses 13 and 14. Entonces podemos ir a nuestra Biblia, a Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Now, think of it this way. Ahora piensen de esos pasajes de la siguiente manera. Jesus is speaking during his earthly ministry El Señor Jesucristo aquí está hablando durante su ministerio en esta tierra. about the significance of Pentecost. Está hablando acerca de la significancia del Pentecostés. So we just talked for over 2 hours about what Jesus is talking about in John 16. Así es que ya hemos hablado 2 horas antes acerca de lo que Jesús está diciendo en Juan 16. But he's speaking about this from the perspective of his earthly ministry. Pero aquí está hablando desde la perspectiva de su ministerio aún todavía en la tierra. And here it is, John 16, 13 through 15. Entonces, Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. When the Spirit of truth comes, Dice, cuando el Espíritu de verdad venga, he will guide you into all truth. Él les va a guiar a ustedes a toda verdad. For he will not speak on his own authority, Porque no hablará de su propia autoridad, but whatever he hears, sino que hablará todo lo que Él oye, he will speak. y de eso hablará.
and he will declare to you the things that are to come. y les va a declarar acerca de las cosas por venir. Here's the target verse, verse 14. Aquí está el verso meta, digamos. He will glorify me, Dice, Él me glorificará a mí, for he will take what is mine porque Él tomará de lo que es mío and make it known to you. y lo dará a conocer a ustedes. All that the Father has is mine, Todo lo que el Padre tiene es mío, and he will take what is mine y Él tomará de lo que es mío and make it known to you. y lo dará a conocer a vosotros. So, Jesus is saying that the role of the Holy Spirit Así es que Jesús está declarando aquí que la función del Espíritu Santo is to bring Christ to you. es de traer a Cristo hacia ustedes. He is to take the virtue and efficacy of Jesus' death Es decir, el Espíritu Santo va a tomar la eficacia de la muerte de Cristo, the virtue and efficacy of Jesus' resurrection, el poder de la eficacia de la resurrección de Cristo, the virtue and efficacy of Jesus' ascension and intercession, el poder de la eficacia de la ascensión y la reunión de Cristo con el Padre, and bring that to you and make it known to you. y eso lo traerá delante de ustedes y lo hará conocido de ustedes. So it is the role of the Holy Spirit Así es que es el rol o función del Espíritu Santo to take all that Christ procures for his church de tomar todo lo que Cristo procura para su iglesia, in his humiliation and exaltation, tanto en su humillación como en su exaltación, so that the church might embrace Christ by the Spirit. de manera que a través del Espíritu la iglesia pueda abrazar a Cristo. So the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo will bring Christ va a traer a Cristo hacia nosotros. Eso dice Juan 16:14. Now, notice that Jesus is saying then that whatever the church knows about Christ Entonces lo que Jesús dice, que todo aquello que la iglesia conoce acerca de Cristo, benefits from Christ los beneficios de Cristo, is a function of the Spirit's agency. es una función de la agencia del Espíritu de Dios. And if we could say this in a little bit, in a way that will bring into view John 15, Si podríamos decir esto de tal manera que pongamos visiblemente lo que dice Juan 15, he will take all that is in Christ as the true vine, o el versículo 15, capítulo 15, que traerá todo lo de Cristo que es la vid verdadera, and he will graft you into Christ as branches. y a nosotros nos injertará en Cristo como pámpanos o ramas, So that all is in the vine, de manera que todo lo que está sostenido en la vid, who is Christ, que es Cristo, might flow into the branches, pueda extenderse hacia las ramas, his church. es decir, a su iglesia. And so he sends the Spirit from heaven, Así es que Él envía el Espíritu desde el cielo, who in this age brings Christ to you. y entonces es el Espíritu de Dios que en esta era aplica a Cristo a nosotros. This is a prophecy of what we read about in 1 Corinthians 15 Entonces Juan 16 es una profecía de lo que leemos en 1 Corintios 15 and Acts 2:32 and 33. y de aquello que leemos en Hechos capítulo 2. Christ is raised, Cristo está resucitado, ascended and seated, ha ascendido y está sentado a la diestra de Dios, receives the Spirit, recibe el Espíritu pours out the Spirit, y derrama el Espíritu, so that Christ embraces his church by the Spirit. de manera que mediante el Espíritu es como Cristo abraza a su iglesia. Binds himself to the church. Es decir, by the Él Spirit. se une a sí mismo a su iglesia a través del Espíritu.
so that your union with Christ is a spirit-forged union. De manera que su unión con Cristo es una unión obrada por el Espíritu. But in John's Gospel, there's more than this. Pero hay mucho más que eso en el Evangelio de Juan. Jesus ascends into heaven, El Señor Jesucristo asciende al cielo, pours out the Spirit, derrama su Espíritu and by the Spirit engrafts you into himself. y mediante el Espíritu los injerta en sí mismo. That's who you are in Christ. Y eso es lo que usted es en Cristo. But what is Jesus doing in the interim between his first and second? Pero lo que Jesús está haciendo en el interín entre su primera ascensión, What is he doing in what we call the interadvental period between his first coming to die for sin and his second coming to bring entre su primera venida a morir por el pecado y su segunda venida, en ese interín, ¿qué está haciendo Cristo? Jesus tells us what he will do in John 14, 1 through 3. En Juan 14 nos dice Jesús qué es lo que va a hacer. And root this in the context of the role of the Holy Spirit. Y esto lo enraiza en el contexto del rol del Espíritu Santo. Jesus said, "Let not your hearts be troubled. Jesús dice así: no se entristezcan sus corazones. Believe in God, believe also in me." Si ustedes han creído en Dios, creen también en mí, o crean también en mí. In my Father's house Porque en la casa de mi Padre are many rooms. muchas moradas hay. If it were not so, Si no fuera así, would I have not told you that I go to prepare a place for you? ¿acaso no les hubiera dicho que yo estoy yendo a preparar un hogar para ustedes? And here's the key, listen. Y esta es la clave, escuchen. If I go and prepare a place for you, Y si yo me voy a preparar un lugar para vosotros, I will come again yo volveré nuevamente and take you to myself, y los llevaré hacia mí mismo, so that where I am, de manera que donde yo esté, you may be also. vosotros también estéis. Now listen, Escuchen bien esto. Jesus is saying that he must rise and ascend Jesús está diciendo que Él tiene que resucitar y ascender and prepare a place for you, y preparar un lugar para vosotros, so that by his Spirit he might bring you where de manera que mediante su Espíritu pueda llevarlos a ustedes donde Él está. the Father's house Entonces aquí la casa del Padre is the place of life. es el lugar de la vida. The Father's house La casa del Padre is the place of salvation. es el lugar de salvación. The Father's house La casa del Padre is the place of rest. es el lugar de reposo. The Father's house is the place of glory. La casa del Padre es el lugar de la gloria. It is where Jesus is. Es allí donde está Jesús. And he is saying, where I am, Y Él está diciendo entonces, allí donde yo esté, I will bring you. ahí los llevaré conmigo. So let's summarize these two comments. Vamos a resumir estos dos comentarios. Jesus sends the Spirit from heaven Entonces, desde el cielo Jesús envía el Espíritu. to bring Christ to you in this age. ¿Para qué? Para, como si fuera, llevar a Cristo hacia usted en esta era. But he not only brings, the Spirit not only brings you to Christ to you in this age, Pero pero el Espíritu en esta era no solamente lleva a Cristo hacia nosotros, he brings you to Christ. sino que también nos lleva a nosotros a Cristo en la era por venir. The heart of the Christian religion Entonces, el corazón del Evangelio de Cristo, o como algunos dicen, la religión cristiana, the
The heart of the gospel that we embrace by faith el corazón del evangelio en el cual hemos creído mediante la fe, is that the Spirit of truth es que el Espíritu de verdad will not only bring Christ to you by faith in this age, mediante la fe en esta era no solamente aplica a Cristo a usted, but bring you to Christ by sight, sino que también visiblemente a usted lo lleva a Cristo en la era por venir. being brought where Jesus is, Ser llevado allí donde Cristo está comprises the sweetest promise of the gospel. es lo que resume la dulce promesa, la más dulce promesa del Evangelio. Period. Punto final. To be brought where Jesus is, Entonces, ser llevado donde está Jesús, to be brought into the Father's house with Jesus, ser llevado con Cristo hacia la casa del Padre, is the end of trial, ahí se constituye el fin de la prueba, the end of hardship, ahí está el fin de la vida dura y sufrida, the end of suffering, está también el fin del sufrimiento, and the beginning of the eternal communion y ahí está el inicio de la comunión eterna, that will characterize your life forever and ever. que va a ser la característica de vuestras vidas para siempre jamás. When Jesus brings you to your Father's house, Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos lleve a la casa de su Padre, it is then that He wipes every tear from your eyes, ahí es donde Él va a secar toda lágrima de vuestros ojos destroys forever the sting of death, y va a destruir para siempre el aguijón de la muerte banishes His and your enemies, y va a expulsar a sus enemigos y a los de vosotros, and confers upon you glory and rest. y entonces conferirá sobre ustedes reposo y gloria. This is the substance Esta es la sustancia of the Spirit's work de la obra del Espíritu in your union with Christ. en su unión con Cristo, o en vuestra unión con Cristo. And that means then that we can summarize Entonces esto significa que podemos resumir and say this. y decir lo siguiente: The Spirit is the bond of your union with Christ el Espíritu es el lazo de vuestra unión con Cristo. when viewed from the divine side. Cuando uno lo ve desde la perspectiva de lo divino, You are brought into union with Christ and laid hold of in Him by the Spirit. ustedes son llevados a unión con Cristo y como si fuera pegados para siempre por el Espíritu. You are bound to Christ. Estamos siendo enlazados a Cristo. Christ is bound to you Cristo está unido, enlazado con vosotros in the bond of the Holy Spirit. en ese lazo del Espíritu Santo. That's why you can't be severed from Por it. eso es que usted no puede ser separado jamás de Cristo. Listen to the way the Apostle Paul puts it in Romans 8, 9, and 10. Miren cómo lo dice Pablo en Romanos 8, 9 y 10. You, however, Sin embargo, ustedes are not in the flesh, ya no están en la carne, but in the Spirit, sino que están en el Espíritu. if in fact the Spirit of God dwells in you. Si en verdad el Espíritu de Dios vive, habita en ustedes. Anyone who does not have the Spirit of Christ Todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo does not belong to Christ. no es de Cristo, no pertenece a Cristo. But if Christ is in you, Pero si Cristo está en ustedes, although the body is dead because of sin, aunque en razón del pecado el cuerpo esté muerto, the Spirit is life el Espíritu es vida because of righteousness. en razón de la justicia.
Listen to the combinations in these two verses. Escuchemos las combinaciones que se dicen en estos dos versículos. You are in the Spirit, Ustedes o vosotros estáis en el Espíritu and the Spirit is in you. y el Espíritu está en ustedes. You are in Christ, Ustedes están en Cristo and Christ is in y you. Cristo está en ustedes. The Spirit is the bond between you and Christ, El Espíritu es el lazo de unión entre vosotros y Cristo. so that where the Spirit is, De- there Christ is. De tal manera que donde está el Espíritu, allí está Cristo. And where Christ is, the church is. Y al mismo tiempo, donde está Cristo, allí está la iglesia. The Spirit, Christ, and the church El Espíritu, Cristo y la iglesia are bound together in a union bond. están unidos juntos por un lazo de unión. Paul says something very similar to this in Ephesians 3:17. Y algo muy similar a esto dice Pablo también en Efesios 3:17. Escuchen lo que dice ahí. He prays Pablo está orando y en su oración dice, that God might give you the Pa- riches of His glory para que Dios les dé a vosotros las riquezas de su gloria, to be strengthened in power para ser fortalecidos en poder through His Spirit in your inner being, a través de su Espíritu en vuestro interior, so that Christ might dwell in your hearts. para que Cristo pueda vivir en vuestros corazones. Let me summarize that in a way that captures the concern. Entonces vamos a resumir esto en una manera que captura esta visión. For the Spirit to dwell in your inner being Para que el Espíritu pueda morar en vuestro interior, is for Christ to dwell in your heart. significa que Cristo habita en vuestros corazones. So, the Spirit brings Christ to you. De manera que el Espíritu trae a Cristo hacia vosotros So that He might dwell in para que Él viva dentro de ustedes. being in Christ, Entonces, estar en Cristo, sharing in Christ, es decir, compartir con Cristo, is also a fellowship in the Holy Spirit. es también una comunión en el Espíritu Santo. There is no sharing in Christ Es decir, no hay compartir con Cristo that is not also a fellowship of the Holy que Spirit. no sea al mismo tiempo una comunión con el Espíritu. So, this union with Christ Es decir, esta unión con Cristo from the divine side desde el lado divino, desde la perspectiva divina, is what we would call a spiritual union. esto es lo que llamamos unión espiritual. Now, this is why, for instance, Esto es la razón por la cual, por ejemplo, this is one main reason, y esta es una de las principales razones Paul says in Romans 8:39, por las cuales Pablo llega a decir en Romanos 8:39 there's nothing in all of creation that can separate you. que no hay nada en la creación que nos pueda separar de Cristo. This is, it's because the union is spirit forged and is spirit sustained. Es en razón de que esta unión está forjada por el Espíritu, también está sostenida por el Espíritu. Christ, by the Spirit, dwells in your heart. En otras palabras, a través de su Espíritu, Cristo mora en vuestros corazones. And He will bring you where He is. Y Él los llevará a donde Cristo está. Ese mismo Espíritu los llevará a donde Cristo está. So John 16:14, Ephesians 3, and Romans 8, Así es que Romanos 8, Juan 16, just a glimpse of this. nos dice, nos da una pequeña visión de este tema. And this is the stabilizing feature of your union with Christ. Y esta es, digamos, la característica estabilizadora permanente de vuestra unión con Cristo. Now, let me put this in a summarizing way here and advance one step forward. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más, aunque sea también en forma resumida. The Spirit is the bond of your union with Christ
when viewed from the divine side. Visto desde el lado divino, el Espíritu es el lazo de unión entre ustedes y Cristo. But faith is the bond of your union with Christ when viewed from the human side. Pero cuando vemos este tema desde el lado humano, la fe es el lazo de unión con Cristo. Let me summarize it with two texts from the book of Ephesians. Vamos a resumir esto con 2 versículos del libro de Efesios. Paul says that when you heard the gospel, Pablo dice así: cuando ustedes oyeron el Evangelio, the word of truth, la palabra de verdad, and believed, y creyeron en ella, you were sealed with the Spirit in Christ. ustedes fueron sellados mediante el Espíritu o por el Espíritu con Cristo. There, being sealed by the Spirit in Christ is coordinated with believing. Entonces allí el hecho de ser sellados con el Espíritu de Cristo está en coordinación con el creer. But in Ephesians 3:17, Pero what does Paul say? pero en Efesios 3:17, ¿qué es lo que dice Pablo? You are strengthened through the Spirit in your inner person, Dice: ustedes están siendo fortalecidos en su interior por el Espíritu, so that Christ might dwell in your heart de manera que Cristo habite en vuestros corazones, through faith. mediante la fe. Apart from faith, Y dice: aparte de la fe, there is no sharing in Christ no hay participación en Cristo, or sealing in Christ by the Spirit. ni hay sellamiento en Cristo mediante el Espíritu. Faith is the instrumental bond of your union with Christ. Entonces la fe es el lazo instrumental de vuestra unión con Cristo When viewed from the human side, cuando vemos esto desde el lado de lo humano. Christ dwells in your hearts through faith, Entonces Cristo mora en vuestros corazones por la fe, and you are sealed in Christ by the Spirit when you believe. y cuando ustedes creen son sellados por el Espíritu en Cristo. So we need to talk about faith. Así es que necesitamos hablar un poquito acerca de la fe. Ephesians 1:13. Entonces vamos a ver Efesios capítulo 1 versículo 13 y capítulo 3 versículo 17. Now, as faith trusts in Christ, Ahora bien, puesto que la fe es una confianza en Cristo, faith above all accepts and receives and rests on Christ. entonces la fe sobre todo acepta y reposa en Cristo. As you trust in Christ, you become united to Christ. En tanto que nosotros confiamos en Cristo, somos unidos a Cristo. And Christ dwells in your heart through the Y Spirit. Cristo mediante el Espíritu mora en vuestros corazones. Hold on a second. One illustration of what faith does, saving faith does. Lo que voy a decir puede ser una ilustración de lo que hace la fe In terms of the instant of union, en términos de esta unión. I do this with my children when I'm teaching them about faith at home. Cuando a mis hijos les enseño acerca de la fe en el hogar, esto es lo que les explico. They stand in front of me, Ellos se ponen de pie delante de mí and I tell them without moving their feet, y yo les digo sin mover los they pies, must fall straight back, que ellos sin mover los pies pueden enderezarse y and I alone will catch them. que ellos puedan dejarse caer hacia atrás libremente, que yo voy a sostenerlos. They must entrust themselves fully to Y me. tienen que confiar y entregarse a mí completamente. And the first few times they try to do it, Y las primeras veces que quieren hacerlo, tratan de defenderse con sus propios pies. and when they do this, Y cuando ellos comienzan a hacer eso, they're not trusting me. significa que no están confiando en mí. But when they do, Pero- fall straight back, Pero cuando ellos se dejan caer hacia atrás, I let them get this close to the floor, yo los dejo que estén bien cerquita del piso and I catch them. y los sostengo.
and I tell them, you have allowed me to catch you and entrusted yourself wholly to me. Y les digo, ustedes me han permitido sostenerlos porque ustedes completamente confiaron en mí. Faith abandons all trust in self Es decir, la fe abandona toda confianza en sí mismos and rests only on Jesus y descansa solamente en Jesucristo, as he is revealed in the scriptures. en tanto que Él es revelado en la palabra de Dios. But now when I say this to you, I want to safeguard something that you might be thinking. Bien, al decirles esto a ustedes, quisiera poner ciertos cercos acerca de algo que ustedes podrían estar pensando. You might say this, I see the power of my union with Christ by the Spirit, Ustedes pueden decir, bueno, ya puedo ver el poder de mi unión con Cristo mediante el Espíritu. but it seems my union with him by faith is tenuous. Pero pareciera que mi unión con Él mediante mi fe es muy tenue, My faith burns low. porque mi fe es bien pequeñita, My hope burns low. porque mi esperanza se va desvaneciendo. And if you have a tender conscience Y si ustedes realmente tienen una conciencia bien tierna, and you hear that your union with Christ is by faith, y ustedes escuchan que su unión con Cristo es solamente por fe, then is that union potentially breakable due to your weak y faith? entonces esa unión sería posible de ser quebrantada debido a su debilidad. If you thought that, I'm glad you did, Si usted piensa que así puede ser, estoy contento que lo haya pensado, because there is good news for you. porque hay buenas nuevas para ustedes aquí. If you are a believer in Christ, Si usted ya es un creyente en Cristo Jesús, if you trust in Jesus, si usted confía en Cristo Jesús, then you will know something deep within yourself. entonces usted va a conocer algo profundo dentro de ustedes mismos. That the faith you have did not come from you. Y sabrán que la fe que ustedes tienen jamás vino de ustedes mismos. Ephesians 2:1 is clear that we are dead in sins and trespasses. Efesios 2:1 es bien claro de nuestra vida antes de Cristo, que estábamos muertos en delitos y pecados. And dead people do not believe. Y sabemos que la gente muerta no cree. While faith is something that we exercise, Aunque la fe es algo que nosotros ejercemos, the scriptures make explicit that faith is a gift. las Escrituras claramente establecen que la fe misma es un don de Dios. And as a gift does not originate with us. Y como es un don, no se origina dentro de nosotros. Ephesians 2:8. Eso dice Efesios 2:8 claramente. It is by grace you are saved Entonces es mediante la gracia que somos salvados, through faith, mediante la fe. and this is not of Y yourself. dice, y esto no proviene de vosotros, It is the gift of God. sino que es un don de Dios. This is the wonderful thing about salvation in Christ. Y esta es la cosa muy hermosa acerca de la salvación en Cristo. Faith is sovereignly given, gifted to us. Que la fe ha sido de manera soberana dada a vosotros. So the faith that we exercise De manera que la fe que nosotros ejercitamos and by which we are united to y Christ mediante la cual somos unidos a Cristo, does not originate with us, no se origina en nosotros, but is gifted. sino que es un don de Dios hacia nosotros. Let me put this tersely. Entonces voy a ponerlo de esta manera. The Spirit works faith in us. El Espíritu obra la fe en nosotros, So that our union with Christ is in this order. de Listen. tal manera que nuestra unión con Cristo está en este orden, By the Spirit, mediante el Espíritu, through faith. a través de la fe, Through Spirit gifted faith. a través de la fe que nos es dada por el Espíritu.
And please hear this well. I know it's late and I know we're Y talking. por favor, escuchen bien esto. Yo sé que ya es tarde, sé que aquí todos estamos cansados. Power of faith is divine, not human. Pero el poder de la fe no es humana, es divina. Our faith has the same omnipotent power of God. Entonces, la fe tiene el mismo poder omnipotente de Dios Because it is the gift of God, porque es don de Dios, worked by God, obrada por Dios, produce of God. es el producto de Dios. You believe, to be sure. You believe. De hecho, ustedes creen, ejercen la fe. But that faith is a supernatural gift from God and as such unassailable. Pero esa fe es el producto de Dios y por lo tanto jamás puede ser asaltada. Everyone born of God overcomes the world. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. And this is the victory that has overcome the world. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Our spirit-wrought faith, Nuestra fe obrada por el Espíritu. our spirit-gifted faith. Nuestra fe donada por el Espíritu. Let me put this a different way. Quizás quisiera ponerlo de diferente manera. Faith is part of the good work God has begun in you. La fe es parte de la buena obra que Dios ha empezado en vosotros. And the point of the gospel, when it comes to faith, Y el punto central del Evangelio, cuando habla de la fe, is that he who began this good work in you es esta: que aquel que empezó la buena obra en vosotros, will carry it on to completion la llevará a su conclusión until the day of Christ Jesus. hasta el día de Cristo Jesús. Faith, you see, is a gift from God Entonces, la fe es un don de Dios and is a work he promises to complete. y es una de las obras que Él nos ha prometido que la completará And bring to perfection. y que la llevará hasta su perfección. So faith bears within it Entonces, la fe lleva dentro de sí the power of the Spirit el poder del Espíritu, because it is the produce. porque es el producto del Espíritu. You rest in that. Y ustedes reposan en ello. It is good news. Esa es la buena nueva para vosotros. That is why our faith overcomes. Y esa es la razón cómo es que nuestra fe vence al mundo. So let me try to correlate things all together. Vamos a tratar de correlacionar todas estas cosas como un conjunto. Christ, the Spirit, and faith Cristo, el Espíritu y la fe are inseparably connected to one another. están conectados inseparablemente, como dice la Biblia, inextricablemente el uno con el otro, And together form the core of what the church is. y juntos forman el propio corazón de lo que es la iglesia. Believers and their offspring. Es decir, los creyentes y su descendencia. So that the Spirit works faith, En otras palabras, faith trusts in Christ, el Espíritu obra la fe confía en Cristo, faith unites to y Christ, la fe nos une a Cristo, Christ dwells in your heart, y Cristo mora en vuestros corazones mediante la fe, and Christ by the Spirit through faith will bring you where He is. y Cristo mediante la fe nos va a llevar a donde está su Padre Celestial. No benefit of the gospel supersedes this. Ningún beneficio del Evangelio sobrepasa esta verdad. This is the heart. Esto es el corazón del Evangelio. But let me say something that is, I think, useful that I was reminded of by Richard Gaffin about 3 years ago at a conference on this topic. Hace 3 años, en una conferencia sobre este mismo tópico, mi profesor Richard Gaffin me hizo recordar esta enseñanza. Union with Christ by faith is individual Que la unión con Cristo mediante la fe es un asunto individual, as well as corporate. al mismo tiempo es corporal, corporativo.
Believers do not believe alone. Los creyentes no creen solos, aislados. We believe together. Nosotros creemos juntos. I do not believe for you. En ese sentido, yo no creo por ustedes. You do not believe for me. Ustedes no creen por mí. But we believe together as the body of Christ. Pero the church. juntos, como el cuerpo de Cristo, como iglesia, creemos. To comment from a ecclesiastical perspective, Para comentar esto desde una perspectiva eclesiástica, 1 Corinthians 12:13. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13, For in one spirit we were all baptized dice, porque todos fuimos bautizados en el mismo espíritu, into one body, en un solo cuerpo, Jews or Greeks, ya sea judíos o gentiles, slaves or free, esclavos o libres. all were baptized, all were made to drink of one spirit. Todos bebieron del mismo espíritu. Not some believers, No dice algunos creyentes, but all believers are Holy Spirit baptized. todos los creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, Because you are united to Christ by the Spirit. porque estamos unidos a Cristo mediante el Espíritu. This is the ground for the communion of the saints. Y este es el fundamento para la comunión de los santos. Now, to bring this back to what I want us to bring this back to union with Christ. Ahora, trayendo esto hacia la unión con Cristo, I want you to remember that union with Christ keeps the focus where it ought to be. quiero decirles que la unión con Cristo mantiene el foco donde debe estar. It is on Christ and in Him benefit. Es decir, tenemos que enfocarnos en Cristo y en los beneficios que Él trae. You cannot receive benefits apart from first receiving the benefactor. En otras palabras, no podemos pretender primero recibir los beneficios sin recibir al benefactor. You receive the whole Christ, Vosotros recibís a todo el Cristo or you receive no Christ. o no reciben nada de Cristo. Many years ago, a controversy broke out in the United States Hace unos años atrás, una gran controversia irrumpió en los Estados Unidos. It was called the Lordship Controversy. Se llamaba la controversia acerca del señorío. There were some who contended you could receive Jesus as Savior, Algunos decían que uno puede recibir a Cristo como Salvador but not submit to Him as Lord. sin someterse a Él como Señor. The problem with that teaching El problema con aquella enseñanza is that it amounted to receiving a partial Christ. es que era igual que decir que se puede recibir parcialmente a Cristo. You cannot have Christ as the priest who died for your sins Es decir, uno no puede tener a Cristo como el sacerdote que murió por vuestros pecados unless you receive Him as your Lord a menos que le recibamos a Él como nuestro Señor, who rules over you by His word. que por su palabra gobierna sobre nosotros. You cannot receive Him as priest No podríamos recibirlo a Él como sacerdote without at the same time receiving Him as prophet and king. sin recibirlo al mismo tiempo como nuestro profeta y rey. Because by the Spirit you are united to Christ Porque mediante el Espíritu estamos unidos a Cristo in His wholeness en su plenitud and in all of His offices. y en todos sus oficios. And so union with Christ De manera que unión con Cristo keeps your Christian life balanced. mantiene en balance nuestra vida cristiana. Trust in Christ as priest. Confiamos en Cristo como sacerdote, You listen to Christ as prophet. escuchamos a Cristo como el profeta
and you submit to Christ as King, y nos sometemos a Cristo como nuestro Rey. because the Spirit has united you not to a partial Christ, Porque el Cristo no nos ha unido a una parte ni a un Cristo parcial, but to the whole Christ sino que nos ha unido a la totalidad de Cristo by faith. mediante la fe. Let me make an extension of that comment. Quiero hacer una extensión de este comentario. The faith that rests on Christ La fe que descansa en Cristo is restless to please Christ. no descansa de agradar a Cristo. I want you to think about a few texts. Quisiera que pensemos en algunos textos. Romans 1:5. Romanos capítulo 1 versículo 5. The Apostle Paul talks El about the obedience of faith. El apóstol Pablo ahí nos habla acerca de la obediencia de la fe. There are two basic ways to interpret the obedience of faith. Hay dos maneras básicas de interpretar la obediencia de la fe. There are actually three, but one's no good. En realidad hay tres, pero esa última no sirve. Vamos a hablar de dos. So the genitive of faith Aquí hay un tema, un poquito de gramática. Dice de la fe. Eso en el griego es genitivo. it can either be understood in apposition to obedience, Puede ser entendida en aposición. Opposition o opposition. which means the obedience that Yeah. consists in faith. Entonces, en ese sentido significaría la obediencia que consiste en la fe. Or it could be a subjective genitive, the obedience produced by O puede ser un genitivo subjetivo. Let me back off a little bit. Es que en el griego hay dos maneras de definir esto. Hay un genitivo objetivo y un genitivo subjetivo. Entonces, lo objetivo sería la fe, la obediencia que consiste en la fe. Y ahora viene lo otro, lo subjetivo. which means that the faith that receives Christ Significa la fe que recibe a Cristo and unites to Christ y que une a Cristo, obeys Christ. obedece a Cristo. The faith either consists in obedience En otras palabras, o la fe consiste en obediencia or the faith produces. o la fe produce obediencia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Muy bien. A second text, Un segundo texto, Galatians chapter 5, Gálatas capítulo 5, verse 6. versículo 6. In Christ Jesus, En Cristo Jesús neither circumcision nor uncircumcision matters, no importa ni la circuncisión ni la incircuncisión, but only faith working by love. sino solamente la fe que lleva a la vida. The faith that receives Es decir, la fe que recibe works. obra, It is not passive, no es pasiva, but active. sino que es activa. It is not static, No es estática, but dynamic. sino que es dinámica. And it works in love, Entonces, cuando se hace obras en amor, as Jesus told his disciples, if you love me, como Cristo le dijo a sus discípulos, si ustedes me amáis, si vosotros me amáis, you will keep my commandments. ustedes guardarán mis And mandamientos. the law of love is to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Y el amor consiste en amar a Dios con toda tu mente, corazón y alma y fuerzas. To love your neighbor as yourself. Y amar a su prójimo como a vosotros But mismos. even more basically, I think it's John 13:34, Pero aún mucho más básico que esto es lo siguiente en Juan. to love as you have been loved. Dice, tenemos que amar de la misma manera que hemos sido amados. Faith loves the way faith has been loved. La fe ama en la manera que ha sido amada. And lays down its life for others. Y Cristo dice, y yo os he amado al punto de entregar mi vida por otros. Why must faith have such a dynamic dimension? ¿Por qué es que la fe tiene que tener semejante dinámica?
that obeys, Romans 1:5, como dice Romanos 1:5, una fe que obedece, that works by love, Galatians 5:6, que obra mediante el amor, según Gálatas 5:6, because faith is the means toward communion. porque la fe es el medio de comunión con It Dios. is by faith, Y es entonces mediante la fe o por la fe, through spirit-wrought union with Christ, a través de la unión obrada por el Espíritu en Cristo, that the fellowship bond expresses itself from the human side. que es así como el lazo de unión se expresa con nosotros y Cristo. And so whether we think about union with Christ in terms of the whole Christ, Así es que ya sea que pensemos en la unión con Cristo desde la perspectiva de estar unidos a la totalidad de Cristo, prophet, priest, and king, como profeta, sacerdote y rey, or the active character of saving faith, o que pensemos en el carácter activo de la fe salvadora, the faith that rests in Christ la fe que descansa en Cristo, is restless to please him, es una fe que no descansa de agradarle a Él, so that faith without works is dead. de manera que la fe sin obras es muerta. As the body without the spirit is dead, Como- James 2:14, Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, so faith without works is así también la fe sin obras es muerta. So, Así que the way to get Paul and James together on this la manera de tener en balance apropiado entre Pablo y Santiago, they don't disagree. ellos no están en desacuerdo en ese punto. Paul commends a living faith. Pablo demanda una fe viviente James condemns a dead faith. y Santiago condena la fe muerta. And both of them agree that faith is living and active Y ambos están de acuerdo en que la fe es viva y activa in union with Christ. en unión con Cristo. So what I want, hold on. What I want us to do tomorrow, I think that where we are right now is really getting close to a stopping point. Bueno, estamos llegando casi a un punto de parar la lección, pero quisiera hablar de lo que quisiera hacer mañana. But I'm going to do two main things tomorrow, and it should take the whole day. Hay dos cosas que quiero hacer mañana y probablemente nos tomen toda la tarde. I want to talk to you about the nature of union with Christ in Calvin's theology. Quisiera hablarles acerca de la naturaleza de la unión con Cristo en la teología de Juan Calvino, Whose formulations, in my opinion, have not been surpassed in 500 years. cuya formulación, en mi opinión, no han sido sobrepasadas en los últimos 500 años. And then I want to compare the Calvinist view to the Lutheran view. Y luego quisiera comparar la perspectiva de Juan Calvino con la perspectiva de Martín Lutero, So you can see some of the differences. para que ustedes puedan ver algunas de las diferencias. And then I want to talk to you about the gospel Y luego quisiera hablarles a ustedes del Evangelio of Jesus Christ de Jesucristo in both testaments. en ambos testamentos. How is Christ present in the Old Testament? ¿Cómo está presente Cristo en el Antiguo Testamento? And we'll end our evening, probably our day tomorrow, on that. Y quizás con ese tópico terminemos nuestra noche el día de mañana. I hope you don't feel shortchanged, Espero que ustedes no se sientan que ya están muy agotados. but I could talk more, but I'm finished with what I plan on talking about. Podría seguir hablando más, pero he terminado lo que quería decirles hoy día a ustedes. So let's transition to question and answer time. Así es que vamos a hacer la transición a ese tiempo de preguntas y respuestas. If we want to go all the way till 9, it's great with that. That's not 4 hours. Y si ustedes quieren irse hasta las 9 sobre eso, no hay problema. So, podemos pensar que a Dios... I'm just kidding. So, we need to read this. It wasn't good Spanish, I know that. Oh, it's a question. Oh. Look at that. This is so high tech. Okay, that's a question. I thought it was instructions for something. Muy bien, como está visible a todos en español, voy a traducir. Muy bien, como está visible a todos en español, voy a traducirla directamente
al inglés. Could we think that God, in prohibiting only the tree of the knowledge of good and evil? Next question. Okay. Okay. Was the old covenant fulfilled only in those who fell in the desert? And the next question is, when the old covenant, or when the old covenant began to be operative in the Old Testament, or began to be enacted or acted upon? Let me answer the second question first. Vamos a empezar con la segunda pregunta. ¿El antiguo pacto desde cuándo empieza a operar? The question is really could be put this way. Uno podría ordenar esta pregunta de la siguiente manera. How is the one covenant of grace ¿Cómo es que el único pacto de gracia administered? fue administrado? It's administered in a two-fold or two-stage way. Es administrado en dos etapas. And I may talk a little bit about this tomorrow, but Westminster Confession 8, 4, and 5, and 6 are very helpful. Quizás pueda hablar un poco más de esto mañana, pero hay que referirnos a la Confesión de Fe en el capítulo 4, secciones 2, 3 y 5. Under the Old Covenant, the gospel is administered in promises, types, and shadows. En el Antiguo Testamento, el pacto es administrado en tipos, en figuras y en sombras de lo que había de venir, That prefigure the coming Christ que prefiguraban la venida de Cristo, and are efficacious at that time for the salvation of the elect. pero que en ese tiempo eran eficaces para la salvación de los elegidos. These include the promises given to Adam and Eve in the Garden of Eden, Esto incluye las promesas que se le dieron a Adán y Eva en el Edén, the promises given to Noah and Abraham and Moses and David, las promesas que se le dieron a Abraham, a Noé, a Abraham, Moisés y David, and include things like circumcision and the Paschal Lamb. e incluye cosas como la circuncisión y el Cordero Pascual. They are the sacramental means by which God blessed His people Eran los medios sacramentales mediante los cuales Dios bendijo a su pueblo through the Holy Spirit a través del Espíritu Santo in the promised Messiah, en el Mesías prometido. and we commonly call that the Old Covenant. Y nosotros comúnmente llamamos a eso el Antiguo Pacto. Mr. Clausen has a statement. Just make it clear that when you're using Old Covenant and New Covenant, you're talking about one covenant under different administrations. So that. I'll say it again. We're talking about one covenant administered in terms of two Vuelvo a repetir, administrations. hablamos de un solo pacto administrado en dos distintas etapas. Quedó claro, ¿verdad? So there's one covenant of grace, Así es que hay un solo pacto de gracia, and its administration differs, pero que difiere en su administración, but not its substance. pero no difiere en sustancia. The difference is between a promised Messiah La diferencia entre un Mesías prometido and a Messiah who has come. y el Mesías que ya ha venido. Between promise La diferencia está entre promesa and realization. y realización de la promesa. And by the way, we're going to talk about this a lot tomorrow night. Y mañana en la noche hablaremos un poco más en detalle sobre esto. But that's why Galatians 3, 6 through 9 is so important. Pero eso es por qué Gálatas 3, 6 al 9 es tan importante. Abraham believed the gospel, Galatians 3, 8. Gálatas 3 nos dice que Abraham creyó el Evangelio And he was blessed by that gospel. y que fue bendecido por ese Evangelio. We are blessed along with Abraham. Nosotros somos bendecidos junto con Abraham, ¿o no? So that there is one gospel, Entonces hay un solo Evangelio and Abraham is the father of all who believe it. y Abraham llegó a ser el padre de todos los creyentes. And there is one gospel people
of God. y hay un solo pueblo evangélico de Dios. To change the metaphor, and then I'll stop. Para cambiar la metáfora, y ahí voy a parar. There is one covenantal household of God. Hay una sola casa pactual de Dios. Hebrews 3:6. Eso nos dice Hebreos 3:6. Moses was a servant in that house. Moisés fue uno de los sirvientes en esa casa. Christ is the son over that house. Y Cristo es el Hijo sobre esa casa. And we are that same house Y nosotros somos esa misma casa by faith in Christ. por fe en Cristo. So what we have to think of is, as Pastor Clausen reminded us, Así es que lo que tenemos que pensar, como nos hizo recordar el pastor Clausen, one covenant of grace, es un solo pacto de gracia, one mediator between God and un solo mediador entre Dios y los hombres, one Messiah, un solo Mesías, one people of God, un solo pueblo de Dios and two administrations of grace. y dos administraciones de su gracia. Now, I didn't understand the first question. Ahora, no entendí bien la primera pregunta. ¿Puede ponerla de nuevo? El antiguo pacto fue solo realizado en los que creyeron, was the old covenant realized only in those who fell in the desert? I don't get it either. No. No. La respuesta es no. 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 Let's leave it at that. La respuesta es bien corta, ¿no? Good question, but just no. Right? Es decir, que la Israel no es el pueblo escogido, sino que Israel es Jesús. Okay, let me frame it in the proper way. would that mean that Israel is not the chosen people, but that Jesus is the Israel? Yes and no. La respuesta puede ser sí y no. Israel is a royal priesthood. Israel es un reino de sacerdotes o un reino sacerdotal, A holy nation una nación santa, elected by God. elegida por Dios. Deuteronomy 7 through 9. Eso dice Deuteronomio del capítulo 7 al capítulo 9. Israel is the nation of Israel are the ones who inherit the promises that God made to Abraham. La nación de Israel fueron los que heredaron las promesas que Dios les dio a Abraham. They are redeemed by blood out of Israel. Hay en Israel aquellos que son redimidos por la sangre, And God brings them through the waters of the Red Sea, y Dios los hizo pasar a través de las aguas del Mar Rojo, through the wilderness, los hizo atravesar el desierto, into a land flowing with milk and a honey. una tierra que fluía leche y miel. Leviticus 26:12, I am your God, Y en Levíticos 26:12 dice, yo soy tu Dios you are my people, y ustedes son mi pueblo, and I walk in your midst. y yo camino entre ustedes. So Israel is the people of God, Así es que Israel es el pueblo de Dios, insofar as they trust in the promises of God, hasta donde ellos confiaban en las promesas de Dios show themselves to be children of Abraham. y demostraban que eran verdaderos hijos de Dios. However, Sin embargo, covenant is broader than election. el pacto es más amplio que la elección. Not every person who professes faith in Christ No cada una de las personas que profesan fe en Cristo or is born into a believing family, o que son nacidos en una familia de creyentes, not every single one no cada uno de is ellos elect and regenerate. está elegido y regenerado. Jacob and Esau, Piensen simplemente en el ejemplo de Jacob y Esaú. both in the covenant, Ambos estaban dentro del pacto. only one is elect, Solamente uno fue elegido, the other is reprobate. el otro fue reprobado.
a large number of Israelites, un gran número de israelitas, though in covenant with God, aunque estaban en pacto con Dios, were not elect, no fueron elegidos, were not regenerate, no fueron regenerados and they sinned against God, y pecaron contra and Dios, they spurned His promises, y entonces desecharon sus and promesas their bodies fell in the wilderness, y sus cuerpos cayeron en el desierto, or were judged in the land, o fueron juzgados en la tierra prometida, or were exiled. o fueron exilados fuera de la tierra. And the same holds true in the new covenant. Y lo mismo es cierto en el nuevo pacto. There, 1 John 2:19, there are some who were with us, En 1 de Juan 2:19 dice, who went out from us, algunos eran de nosotros, pero salieron de nosotros, they were never of us. mostrando que nunca fueron de nosotros. Hebrews 10:26 through Y 31. también Hebreos 10, versículos 26 al 29. There are some who tread underfoot the blood of the covenant, Habían algunos que pisotearon la sangre del pacto, by which they were sanctified, mediante la cual fueron santificados, and there is nothing awaiting them y no hay nada que les espere a ellos, but a fearful expectation sino solamente el horrendo fuego de juicio de that Dios will consume the adversary. que consumirá a los adversarios. Hebrews 3:6, we are Y His también Hebreos 3:6, nosotros somos casa de Dios, house, if we hold fast, si es que nosotros perseveramos en la fe. so that from Genesis 3, Así es que desde Génesis 3 4, Cain and Abel, y capítulo 4 también, Caín y Abel, to the second coming of Jesus Christ, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, covenant is broader than election, el pacto es mucho más amplio que la elección. and there are goats among the sheep. Y entre las ovejas también hay cabras. To answer the second question, Y vamos a la segunda pregunta. however we want to do it. Esto nos lleva al trigo y la cizaña. We should never put intention No debemos poner en tensión and pick or choose y poner la cosa como si tenemos que escoger entre uno u otro, between Israel as the old covenant people of God entre Israel como el pueblo del antiguo pacto and Jesus as the true y Israel. Jesús como el verdadero Israel. And here's what I mean by that. Y esto es lo que quiero decir con ello. We can never confuse the redeemed and the redeemer. No debemos confundir jamás el redimido con el redentor. 1 Corinthians 10, 1 through 4 Primera de Corintios 10, 1 al 4. says that when Israel was in the desert, Dice que cuando Israel estuvo en el desierto, they all ate the same spiritual food. todos comieron de la misma comida espiritual. They all drank the same spiritual drink. Todos bebieron de la misma bebida espiritual. And the one who accompanied them was Christ. Y aquel que los acompañó era Cristo. In the old covenant, Israel was redeemed by the blood of Christ. En otras palabras, en el antiguo pacto, Israel fue redimido por la sangre de Cristo, As it was typified in animal sacrifice. en tanto que estaba tipificado en la sangre del sacrificio de los animales, Or manna from heaven or water from o en el maná del cielo, o en el agua de aquel manantial. The Messiah by the Spirit was present to Israel Mediante el Espíritu, el Mesías estaba presente en Israel through these types. a través de estos tipos, promesas y sacrificios. So when we say Jesus comes as the new Israel, Así es que cuando decimos que Jesucristo viene como el verdadero Israel, we have to remember that he is the firstborn. tenemos que recordar que es el primogénito de entre los muertos. He is the head of the church. Él es cabeza de la iglesia. He is the beginning of the resurrection. Y Él es las primicias de la resurrección. He is Lord and head and king of his church. Así es que Él es rey, señor y cabeza de su iglesia, He is preeminent in all things. para que en todo tenga la preeminencia. And as such, Y en tal sentido, and in that relationship, y en esa relación,
The church is united to Christ La iglesia está unida a Cristo as the Israel of God. como el Israel de Dios. But we should never let the language of Jesus as true Israel Pero no debemos hacer del lenguaje que habla de Israel, de Cristo como el verdadero Israel, blur the distinction que oscurezcan la distinción between the redeemed and the redeemer. entre los redimidos y el Redentor. And there are numbers of people who contend in that direction. Y yo sé que hay numerosos teólogos que van en esa dirección. It's particularly a problem in the so-called New Perspective on Paul. Y eso es particularmente una confusión en aquellos que tienen la perspectiva que se llama la nueva perspectiva paulina. Do we have time? ¿Tenemos tiempo todavía? Okay. ¿Cuál es entonces la naturaleza de la unión con Cristo de los hijos de los creyentes? De manera que están unidos. ¿De qué manera están unidos? ¿Escatológico, ordinario, orgánica? A ver. Es una gramática complicada, ¿no? Pero vamos a dar el sentido. Which is then the nature of union with Christ of the believer's children? And in what manner are they united to Christ? Eschatologically, ordinarily, or organically? That's the best I can do from that question. Yeah. The best way to think about children of believers La mejor manera en la cual debemos pensar acerca de los hijos de los creyentes is by recognizing the identical function es reconocer la función idéntica of circumcision and baptism. Entre la circuncisión y el bautismo. As circumcision was given to Abraham. La circuncisión tal como fue dada a Abraham. Think about this with me. Pensemos acerca de esto conmigo en esta manera. God told Abraham to circumcise his yet to believe infant offspring. Dios le dijo a Abraham que tiene que circuncidar a su descendencia aún todavía, digamos, que no creía. God told Abraham to circumcise his yet to enter the land offspring. Le dijo que circuncide a su descendencia que aún no entraba a la tierra prometida. And the sign of circumcision was a sign of I am your God and you are my people. Y la señal de la circuncisión era una señal de esta realidad. Yo soy tu Dios y tú serás mi pueblo. So they were included. Así es que esos hijos, esa descendencia, estaban incluidos en el pacto. In the covenant with God. Y estaban incluidos en ese pacto de Abraham con Dios. As they received the sign and seal of that covenant. En tanto que recibían la señal y el sello de ese pacto. The sign and seal of that covenant was not about what the infants did. Entonces, esa señal y sello del pacto no trataba acerca de lo que los infantes hicieron, but about God's promises. Sino acerca de la promesa de Dios. Promises that are to come to be embraced. Las promesas de Dios que tenían que luego ser abrazadas mediante la fe. That's exactly parallel to the way baptism is applied to infants. Eso es exactamente paralelo a lo que sucede con los infantes que reciben bautismo. They do not yet believe. Ellos todavía no creen. They do not yet possess the inheritance to come. Ellos todavía no poseen la herencia que está por venir. But they receive a sign and seal of something God promises. Pero ellos reciben la señal y el sello de algo que Dios promete. To all who look to him in faith. A todos los que miran a él en fe. And so the question is whether the infant will grow to improve his circumcision. Entonces, la pregunta tiene que ver con aquel infante que crece y que se apropia de esa promesa. Or improve his baptism. Y entonces, eso es lo que le llamamos aquí, él tiene que avanzar sobre su bautismo. In communion with God. En comunión con Dios. So if you ask the question, what precisely is the nature of the infant or child's relation to God? Así que si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es
la naturaleza precisa de la relación de un infante con Dios? The answer is that he is in a covenantal union with God, La respuesta es que ese infante está en una relación pactual con Dios bears the sign and seal of union and communion with y Christ, que en él lleva la señal y el sello de la unión y comunión con Cristo. and that baptism serves, or circumcision serves, as a summons to faith. Y esa comunión, esa circuncisión y este bautismo funciona como un llamado a la fe. So I would want to say that the nature of that union Así que yo quisiera decir que la naturaleza de aquella unión de un infante con Dios is a covenantal union es una unión pactual that grows and grows and grows que desarrolla until or unless hasta que llegue el momento, the person manifests unbelief. o a menos que la persona deje de creer y manifieste falta de fe. That there's so much more we could talk about. Hay mucho más que podemos decir sobre eso, pero en esencia es la naturaleza de esa relación. Muy bien. En Colombia las preguntas son largas, ¿no? Muy bien. En Colombia las preguntas son largas, ¿no? Es una pregunta tipo testamento. Muy bien. Trataré de interpretar esa pregunta. Bien, entonces, después que conversan ahora la pregunta. All right. Working from Genesis 1:31, where Genesis says that God, everything God created was exceedingly good. Really good, yeah. Meod in Hebrew. Okay. When we depart from there and go to Genesis 2:3, also the rest day, the Sabbath day, in that Genesis 2:3, God sanctified it and blessed it. Can we say that that is a transition between the very good to the eschatological day of rest in Genesis 2:3? That's one question. Could we say it's what? Could you say that the blessedness of the rest day is already eschatological in Genesis 2:3? Okay. Yeah, that's one question. And then the other one is that Sabbath day will be the eschatological sample of a superior state. Yeah. With regard to the first question, En relación a la primera pregunta, the commentary from Romans 4, from Hebrews 4:4, el comentario que hace Hebreos 4:4 on Genesis 2:2 and 3, sobre Génesis 2 y 3, 2 al 3, demands that that day is an everlasting day. ese comentario demanda que el día que Dios bendijo y lo santificó es un día que no tiene fin, es un día eterno. The author of Hebrews makes explicit that God's rest has continued from the foundation of the world. El comentario de Hebreos deja claro que Dios ha continuado en el estado de reposo desde ese momento de la creación. Because that is the day of His rest. Porque ese es el día de su reposo, el reposo de Dios. That everlasting day of divine rest Este día eterno del reposo divino is typified by the 24-hour period of Sabbath rest. está tipificado por el periodo de reposo de 24 horas del séptimo día.
Every seventh day of rest in the Old Covenant En el antiguo pacto, cada día séptimo de reposo was looking forward to the entrance into everlasting rest. estaba mirando hacia adelante a que un día entraría en el reposo eterno. And the reason why we start our worship, our week with rest, Y la razón por la cual nosotros empezamos nuestra semana con reposo is due to the fact that Christ has come se debe al hecho que Cristo ha venido and has himself entered into that rest. y Él mismo ha entrado en el reposo. So we definitely should see Genesis 2:2 Así es que definitivamente debemos ver Génesis 2:2 as the eschatological or never-ending Sabbath rest como el día de reposo escatológico eterno, into which Adam and Eve were invited to enter by obedience. al cual mediante la obediencia Adán y Eva fueron invitados a entrar. And it is that same creational Sabbath rest Y es ese mismo día de reposo sabático creacional that all of God's people as the church que todo el pueblo de Dios como iglesia will enter into vamos a entrar allí at the end of today. al final de hoy. Today in the book of Hebrews 3:7, 3:11, Porque hoy en el libro de Hebreos 3:7 y 3:11 stands for this entire age. tiene la idea de toda esta entera etapa o era. And when today or this day ends, Y cuando este día o esta era termine, a Sabbath rest awaits the people of God. espera al pueblo de Dios un reposo sabático eterno. That's why it's so important to preserve the Lord's Day, Por eso es tan importante de guardar el día de reposo, because it is a sign of eschatological promise and hope, porque es una señal de la esperanza escatológica and a witness to the world that you are a pilgrim people. y es un testimonio para el mundo que los cristianos somos peregrinos. What was the second? The second question is the Sabbath day, the rest day, the eschatological sample of a superior state? Yeah, I just said, yeah. Okay. Yeah, it is. I answered both in one. Muy bien. Oh, one thing, Otro testamento. Muy bien. may I say one more thing about baptism? Okay. Él quería volver atrás y Previous question. decir algo de la pregunta anterior acerca del bautismo como señal. Baptism for believer or child El bautismo para un creyente o para un niño infante is entrance into the visible covenant community. es una entrada en la comunidad pactual visible. And not an infallible guarantee No es de ninguna manera una garantía infalible of entering into the invisible church. de entrar a la iglesia visible por fe. That's true of the one who professes faith Y eso es cierto de aquel que puede profesar fe and the child of the one. y también del hijo del que profesa And fe. that's a critical point to keep in view, and Pastor Clausen wanted me to say it. Ese es un aspecto que hay que mantener siempre en mente cuando hablamos de ese tema. Anyway, sorry. Ok, aquí hay dos preguntas más, creo. ¿Hay otra? Muy bien. Si el Edén es un lugar que representa más muerte que gloria, ¿de qué sirve que Jesucristo quite la espada para volver a dar acceso al Edén? ¿Quién desearía entrar otra vez a un lugar que implicaba temporalmente un estado de prueba? Okay, 3 questions. First, if the Garden of Eden represented more death than glory, what is the use of Christ taking away the sword in order to open access to that Eden? Who would like to enter once again to a place that implied temporarily another state of probation? Think back to last night when we were talking about the temple. A ver, pensemos de aquello que estábamos hablando anoche acerca del templo. Do you remember that question? Recuerden ustedes esa pregunta.
pomegranate trees, Recuerden que alguien preguntó de las granadas que estaban dibujadas en el templo. and all of the verdure of Eden was pictured in the temple. Y dijimos que todas las cosas que, digamos, en general, que había en Edén estaban dibujadas en alguna parte del templo. And at the same time, the temple was a copy and shadow of heaven. Y al mismo tiempo el templo era una copia más o menos oscurecida de lo que está en el cielo. So both Eden and the temple Así es que ambos, tanto Edén como el templo, shadowed the heavenly dwelling place of God. eran figuras de el glorioso lugar de Dios. A different way to think about it Una manera un poco distinta de pensar acerca de esto is that both Eden and the temple es de pensar así, que tanto Edén como el templo were projections in earthly forms eran proyecciones en formas terrenales of corresponding heavenly realities. correspondientes a realidades celestiales. Let me give you a concrete example of this. Voy a darles un ejemplo concreto de esto. In Revelation 22, 1 through 5, En el capítulo 22, versículos 1 al 5 de Apocalipsis, what is in the new heavens and new earth that descends out of heaven? ¿qué es lo que vemos en el cielo nuevo y tierra nueva que desciende del cielo? The river of the water of life Desciende el río del agua de vida and the tree of life. y el árbol de la vida. That means that all of the rivers that were flowing in Eden Eso significa que todos los ríos que fluían en el Edén were earthly replicas of that river of the water of life. eran réplicas terrenales de aquel río de aguas de vida. The tree of life El árbol de la vida en Edén was an earthly shadow and replica of a corresponding heavenly. era una figura casi sombría, réplica de lo que estaba en el cielo. So that to see the flaming sword guarding entrance into earthly Eden Así es que al ver la espada ardiente que revolvía alrededor del Edén, was a reminder to Adam and Eve that access to the heavenly original is gone. le hacía ver a Adán y Eva que el acceso al cielo se le acabó Entrance to it is barred. y que la entrada no le estaba permitida. And so we have to keep in view the typical character Así es que hay que mantener en mente el carácter tipológico del as Edén well as the typical character of the temple or the land of Canaan. y también tenemos que ver como tipológico el templo y la propia tierra de Canaán. Theologians like Herman Bavinck and Herman Ridderbos Los teólogos como Herman Ridderbos y Herman Bavinck, ambos holandeses, call all of those features in Eden, earthly Eden, todas esas figuras en el Edén terrenal las llamaban, prophetic idiom that speaks of heavenly realities in earthly terms. le llamaban figuras idiomáticas terrenales de realidades verdaderas espirituales. The same is true of the land of Canaan and the temple and so Y on. lo mismo se puede aplicar al templo, también a la tierra de Canaán y a la espada ardiente. The same day that Jesus Christ died, did he went up to paradise, and on the third day that he rose from the dead, bajó por el cuerpo. Confieso que no entiendo eso. De repente, al tercer día que resucitó, bajó por el cuerpo. Ah, o sea que estaba resucitado pero como en alma y bajó por su propio cuerpo para resucitar. Dígale, hermano. El pastor explicaba cuando le decía al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ujú. Eso indica que Jesús el mismo día que murió, pues estaba en el paraíso. Pero él resucitó al tercer día. O Allá. sea, ¿qué pasó? Vino Jesús por su cuerpo al tercer día y volvió a resucitar con él. Y si es así, va a suceder lo mismo con nosotros. Ay, ay, ay. Vamos a morir, nuestras almas van a estar con el Señor y cuando sea la resurrección, nuestras almas o nuestros espíritus van a volver por los cuerpos. ¿Cómo va a ser eso? Ya van 40 preguntas, ¿eh? The
Okay, let me summarize that for you. Okay. He's thinking about the words that Jesus Christ told the thief on the cross. Today, I told you today, you shall be with me in the paradise. So he's asking this question. So, does that mean that in that precise moment, Christ had already resurrected? Because we know that he was 3 days in the sepulchre, so to speak. So what happened then? Yeah, no, it does not mean that. Bueno, quiero explicar. Jesus had a true body and a reasonable soul. Jesucristo tenía cuerpo humano verdadero y alma racional. His true body was laid in a tomb Su cuerpo verdadero fue dejado en la tumba and remained there for 3 days. y estuvo ahí por 3 días. His true reasonable soul departed to be with the Lord, Pero su alma racional dejó ese cuerpo para ir con Dios. just like every other righteous soul. Así como toda alma santa va a ser. And in his deity, he is already in heaven. Ahora, desde la perspectiva de su deidad, ya estaba en el cielo. So he was speaking to the thief from the standpoint of his true humanity. Así es que él estaba hablándole a este ladrón desde la perspectiva de su verdadera humanidad. And saying in effect, our bodies will be laid in the Y grave, le estaba diciendo, ciertamente tu cuerpo y mi cuerpo van a estar en la tumba, but we will depart to paradise, pero vamos a ir al paraíso. and you will be with me, Y tú estarás conmigo, and I will be with you. y yo estaré contigo. Resurrection, bodily resurrection, Entonces la resurrección corporal was 3 days away for Jesus, para Jesús estaba todavía 3 días más adelante. and the thief is still waiting for it. Y el ladrón todavía tenía que esperar. We are probably close to ending. Finishing now, okay. Thank you so much. May we pray? Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time together. Padre Celestial, le damos gracias por ese tiempo que hemos pasado juntos. We pray that you would continue to teach us by your word. Le suplicamos que usted nos siga enseñando mediante su palabra y su espíritu. We ask that you would enable us to love you.